Hola, mi nombre es David Rodríguez y en este video presentaré las principales lecciones aprendidas durante el desarrollo de un proyecto relacionado con la implementación de la inteligencia artificial y Natural Language Understanding en un voicebot para la atención de usuarios de la empresa donde trabajo. A partir de esta experiencia realizaré una retrospectiva utilizando los principios de la metodología Scrum, identificando las buenas prácticas, las oportunidades de mejora y los principales aprendizajes obtenidos durante el proyecto. Para iniciar, Scrum es una metodología de gestión de proyectos ágil que busca a través de un equipo multifuncional y autoorganizado lograr sacar un proyecto en el menor tiempo posible. El equipo Scrum, que se compone del Product Manager, que en este caso seré yo, y basándose en las necesidades determinamos el Product Backlog para poder presentárselo al Scrum Master. Este junto al equipo de desarrolladores trabajarán en el servicio a realizar e irán presentando los incrementos necesarios. Todos estos se me presentarán a mí y yo les pasaré la información al cliente. Esto enfocándonos en el proyecto del VoiceBot, y este surge a partir de la necesidad de mejorar la interacción de los pacientes o usuarios con un sistema automatizado de atención telefónica. La propuesta es incorporar las capacidades de la inteligencia artificial y NLU al VoiceBot, permitiendo que el sistema pueda interpretar lo que expresa el usuario tanto en inglés como en español, identificar la intención y dirigir la interacción hacia la respuesta o proceso correspondiente. Es decir, en vez de presionar o usar las opciones rígidas de presione 1, presione 2, el usuario podría expresar el motivo de su llamada y el robot intentaría comprenderlo y procesar su solicitud. El VoiceBot debe comprender el lenguaje natural tanto en inglés como en español, mantener conversaciones fluidas, permitir el agendamiento de citas, transferir al paciente a un agente de call center cuando el VoiceBot no pueda resolver una solicitud. Estos requerimientos son la base para construir las historias de usuario. Entonces, la historia de usuario, como paciente de Sanitas, quiero explicar el motivo de mi llamada utilizando el lenguaje natural para que comprenda mi necesidad sin seguir un menú de opciones. Historia de usuario 2, como paciente de Sanitas, quiero agendar una cita médica de forma rápida para evitar esperar la atención de un agente de call center. Historia 3, busca que el paciente pueda comunicarse tanto en inglés como en español para que el VoiceBot pueda comprender ambos idiomas. Después construiremos el Product Backlog y la priorizamos de acuerdo con el valor que genera el paciente, que genera para el paciente y para el negocio. Para estimar el esfuerzo utilizamos Story Points, basados en la frecuencia de Fibonacci. Por ejemplo, la historia de usuario 1 recibe 13 puntos, porque requiere una configuración de modelo NLU, identificar las diferentes intenciones, crear expresiones de entrenamiento, entrenar el modelo y realizar pruebas de reconocimiento. Con el Product Backlog, priorizando, pasamos al sprint Planning. Para el sprint, seleccionamos las historias de usuario más relevantes, las cuales representan en este caso 26 Story Points. La decisión se tomó en base porque la comprensión del lenguaje natural constituye una capacidad fundamental para las demás funcionalidades del VoiceBot. El objetivo del primer sprint es lograr que el VoiceBot pueda comprender correctamente la intención del paciente. Posterior a esto, podemos proceder con las tareas en detalle a realizar por el equipo de desarrolladores. Ya la planificación permitió transformar una necesidad general del negocio en un conjunto de funcionalidades priorizadas y estimadas. La historia de usuario nos permite definir qué necesita el paciente, el Product Backlog organiza las funcionalidades, los Story Points permiten estimar su complejidad y el Sprint Planning determina qué se trabaja primero y cómo se descompondrá el trabajo. En nuestro caso, el primer incremento se enfoca en comprender el lenguaje natural, permitir el agendamiento conversacional y poder responder a preguntas generales. Una vez revisada
la planificación y la aplicación del Scrum en el proyecto, realizamos una retrospectiva para identificar qué funcionó correctamente, qué dificultades encontramos y qué podríamos mejorar en la siguiente interacción. Algunas de las buenas prácticas dentro del proyecto fueron definir claramente el problema antes de comenzar a plantear las funcionalidades. Esto permitió establecer que el objetivo no era simplemente implementar la inteligencia artificial, sino mejorar la experiencia del usuario y reducir la dependencia de los agentes de call center. La segunda, el uso apropiado de las historias de usuario, que permitió que nos enfocáramos en el valor de cada funcionalidad que genera para el usuario. Y la priorización del Product Backlog y estimación de los Story Points, que nos permitió enfocar las funcionalidades relacionadas con la comprensión del lenguaje natural y diferencias de la mayor a la menor. Ahora bien, algunas de las malas prácticas o prácticas de oportunidad que podemos encontrar son algunas de las historias de usuario quedaron demasiado amplias, dejando espacio para asumir posibles funcionalidades y generando reprocesos. Inicialmente, algunos requerimientos fueron muy generales que posteriormente tuvieron que detallarse más para poder determinar los criterios de aceptación. Otra de las malas prácticas que encontramos fue que en varias ocasiones el daily meeting o daily stand-ups excedía más de los 15 minutos, dando espacio para pérdida de tiempo. La lección más importante es que una de las prácticas o las principales lecciones aprendidas fue que comprender que Scrum no consiste simplemente en dividir un proyecto en sprints, sino que el verdadero valor es priorizar, entregar incrementos de valor, recibir retroalimentación y adaptar el trabajo de acuerdo con los resultados obtenidos. Finalmente, como stop, ¿qué deberíamos dejar de hacer? Dejar de definir la historia del usuario demasiado amplias, evitar la planificación sin tener completamente claros los criterios de aceptación, el start, ¿qué podemos empezar a hacer? Involucrar desde etapas tempranas los perfiles técnicos y usuarios finales en la estimación y validación de las historias de usuario. ¿Y qué podemos continuar haciendo? Continuar priorizando las funcionalidades según el valor que generan para el paciente y para el negocio. Como conclusión, la aplicación de Scrum al proyecto de VoiceBot permitió comprender la importancia de trabajar de manera incremental, priorizar las funcionalidades según el valor que generan y validar continuamente los resultados. Scrum se convierte en un marco que facilita la evolución progresiva del producto y la generación de valor para el usuario y la empresa. Muchísimas gracias.